Salmo 130. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor. Porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Con este Salmo 130, Cántico de los Peregrinos, quiero darte la bienvenida y quiero animarte para que te unas con nosotros en este tiempo de celebración dominical y adoremos juntos al Señor. Allá donde estás, si estás solito, únete con nosotros y adoremos juntos al Señor. Si estás con tu familia o con las personas que estés cerca, este es un tiempo para que nos unamos, reconozcamos la grandeza del Señor y nos expongamos a su palabra. Y vamos a hacerlo en comunidad, aún en la distancia. Adoremos al Señor. En tu salvación, ¿quién como tú, oh Señor? Tu gloria es nuestra canción. ¿Quién como tú, oh Señor? Nos gozamos en tu salvación. ¿Quién como tú, oh Señor? Tu gloria es nuestra canción. Hoy nos gozamos en tu salvación.
nos alegramos en tu fiel amor. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Celebraremos tu fidelidad y cantaremos de tu gran bondad. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Hoy nos gozamos en tu salvación, nos alegramos en tu fiel amor. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Celebraremos tu fidelidad y cantaremos de tu gran bondad. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Sea la gloria.
El Salmo 130, que dirige la adoración este día, dice en el versículo 5: espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Una parte de nuestra celebración cada domingo incluye que pensemos puntualmente que quizá esta semana nosotros hemos fallado de alguna manera delante de Dios y hemos pecado, y nos pongamos de acuerdo para estar delante del Señor con un corazón humillado y con un corazón rendido. Y yo quiero animarte con este versículo 5 del Salmo 130 para que hagamos esta oración de confesión y estemos delante del Señor. Dios, venimos delante de ti para ponernos de acuerdo contigo. Quizá esta semana ha fallado nuestra fe y nuestra confianza y nuestra seguridad no ha estado puesta en ti donde debe estar, sino que quizá hemos puesto la esperanza en algo o en alguien. Quizá no te hemos esperado como hemos de esperarte, Señor. No te hemos anhelado como hemos de anhelarte como tus hijos. Y queremos ponernos de acuerdo este día para confesar delante de ti y pedirte que en tu misericordia y en tu amor nos recibas y transformes nuestra esperanza y transforme nuestros deseos y cambies nuestros mayores anhelos para que lo que deseemos sea a ti, sea tu amor, sea tu poder manifestándose entre nosotros, sea la fortaleza tuya, sea la alegría tuya, Señor. Venimos para confesarlo así y para creer que tú estás trabajando en medio nuestro en todo tiempo y aún en medio de las adversidades. Así lo confesamos y así aceptamos tu misericordia y tu perdón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, sigamos adorando al Señor este día. Aunque el mar se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor.
salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo tierra son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y ahora tenemos nuestro tiempo para los diezmos y para las ofrendas. Y este es un tiempo especial donde podemos mostrar generosidad y recordar que todo lo que recibimos viene de parte del Señor. Y nuestro querido hermano Omar Cano nos dirige en esta parte de los diezmos y las ofrendas. Buenos días, hermanos, es de mucho gozo podernos reunir en esta mañana y poder adorar a nuestro Dios. Sabemos también que al Señor le adoramos con nuestros bienes, con nuestros diezmos y ofrendas. Quiero invitarlos que vamos al Salmo 130, versículos 5 y 6. Dice el Señor: espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Vamos a orar. Creo que este es un tiempo donde, por un lado, es importante darle gracias a nuestro Dios, pero también por otro lado poder también clamar al Señor y poderle entregar a tanta necesidad que hay en nuestro medio a raíz de la crisis que estamos viviendo en lo que tiene que ver con el COVID-19. Vamos entonces a orarle al Señor. Padre, esta mañana queremos bendecirte, glorificar tu nombre. Reconocemos, Señor, que tú has sido bueno, que tú has sido misericordioso con todos nosotros. Gracias porque tú has cuidado de tu pueblo, Señor, y sigues cuidando de nosotros, Señor. Esta mañana queremos acercarnos como iglesia, como tu pueblo, Señor, a clamar también por aquellos hermanos que están en necesidad, Señor. Tú sabes, Padre, toda la crisis que se está viviendo a nivel de económico, de empleos, empresas que están en crisis por no poder laborar. Clamamos por todos los hermanos que tienen empresa, que tienen sus negocios y que no han podido laborar en este tiempo, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, clamamos por milagros, Señor, que seas tú obrando, Señor, y proveyendo para todos, Señor. Continúa, Señor, proveyendo para la extensión de tu reino, Señor. Continúa proveyendo para aquellos que no tienen pan en su mesa, Señor. Continúa por aquellos que están en crisis, Señor, que de pronto han perdido sus empleos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, continúanos llevando, Padre, a confiar en ti. Continúanos llevando también a ser una iglesia, un pueblo, un cuerpo
comprometido con aquellos que tienen necesidad, Señor, con aquellos que en este momento están sufriendo y padeciendo necesidades, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por recordarnos tu palabra, por recordarnos tu promesa, Señor, de que podemos confiar en ti, Señor, que tú eres nuestro Dios que cuida de los tuyos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te damos gracias porque sabemos que tú escuchas nuestra oración, tú escuchas nuestra súplica, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, los invitamos a que sean depositando tus diezmos, ofrendas en la cuenta que aparece en pantalla, bien sea por transferencia o depósito, y que el Señor continúe bendiciéndonos. Gracias al Señor que podemos celebrar su presencia y sus bondades en medio de nosotros. Vamos a tener esta canción hermosa que nos recuerda que Él vive, y porque Él vive nosotros vivimos confiados. Y bueno, después de esta canción vamos a tener nuestro tiempo para los anuncios con nuestro querido pastor Cristian Peña. Paz
Muy buenos días para todos, es un gusto saludarlos en esta mañana, en este espacio de anuncios. Bueno, en primer lugar queremos recordar nuestra campaña Una mano por tus hermanos. Sin lugar a dudas, esto ha sido de mucha bendición. Estamos tan agradecidos con el Señor, con la iglesia en general, porque a lo largo de estos días, de estas semanas que ya han transcurrido en esta contingencia, en esta situación que hemos venido atravesando, más de 60 familias de nuestra iglesia han sido bendecidas, bien sea con mercado, con ayuda en efectivo, que ha sido de gran bendición para estas personas que son hermanos nuestros de nuestra congregación. Algunas ONGs también que han recibido ayuda de la iglesia. Y queremos seguir animándoles, pues para todos es bien conocido que la situación se ha extendido más de lo que pensábamos. No sabemos hasta cuándo vaya a durar, pero como iglesia nos hemos visto de una manera tan especial al reflejar el amor de Cristo en estas acciones. Es muy bello ver cómo nos hemos unido y como iglesia hemos aportado cada uno lo que tenemos y nuestras posibilidades, aún más allá de nuestras posibilidades, para bendecir a estas familias y estos hermanos nuestros. Así que queremos animarles a que lo continuemos haciendo, que podamos seguir ayudando, que podamos seguir extendiendo nuestras manos y bendiciendo a estas familias que son nuestros hermanos que lo necesitan en este momento. Es una expresión maravillosa de nuestro amor y también una expresión maravillosa de nuestra gratitud al Señor por lo que Él nos ha entregado. Bueno, muy bien, en segundo lugar, ustedes recordarán también nuestro calendario, este calendario que no solamente tenemos aquí las lecturas de la Biblia en un año, cada día tenemos ahí los capítulos que nos corresponden, sino que además hay otra información, y una de ellas es con respecto a un libro que es recomendado, el libro del mes. Por ejemplo, en este mes de mayo, que es el mes de las madres, el libro recomendado es Atesorando a Cristo. La disciplina de la lectura, creo que todos luchamos mucho con eso, pero necesitamos cada día crecer más en esta disciplina que es valiosa, necesaria e importante para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual. Así que bueno, queremos animarles a que se comuniquen con Paula. Aquí está el teléfono de Paula para que puedas comunicarte con ella, obtener información de precios, de cómo vas a recibir tus libros, pero animarlos a eso. Y bueno, si no has todavía dado un regalo a tu madre o quieres darle otro regalo más a ella o a cualquier otra persona o para ti mismo, entonces te recomendamos este libro de Atesorando a Cristo y que podamos crecer en esta disciplina de la lectura. Por último, yo quiero dar gracias al Señor. La semana que ha pasado comenzamos nuestro curso de bautismos. Un grupo de 11 personas, estamos ya iniciando el estudio acerca del bautismo y estamos muy contentos con eso. Si todavía tú no te has inscrito y no has dado el paso al bautismo, estás pensándolo, estás orando, estás todavía decidiendo en tu corazón eso, queremos animarte a que lo hagas. Queremos pedirte que aún puedes llamar, puedes inscribirte con el número que estamos también dejando aquí a continuación y dar ese paso tan importante para nuestra fe cristiana. Todavía hay tiempo de inscribirte y de unirte a este grupo maravilloso que está preparándose hacia el bautismo. Bueno, muy bien, para finalizar este espacio queremos tener la oportunidad, como cada semana tenemos un tiempo de testimonios, pero pensando en hermanos que se han ido de nuestro país, que han sido parte de nuestra iglesia, son parte de nuestra iglesia, pero que por diferentes razones no se encuentran ahora con nosotros. Queremos dejarles con este video. Nos alegra y nos goza inmensamente poder verlos, escucharlos y recordarles. Así que disfrutemos del video a continuación. Hola iglesia, muy buenos días para todos. Esperamos que todos se encuentren muy bien donde están, en sus casas, en sus oficinas o cualquier parte donde nos estén viendo. Mi nombre es Jonathan, para los que no me conocen. El de mi esposa es Ana María. Actualmente vivimos en la ciudad de Perth, en Australia. Llegamos aquí hace 7 meses a estudiar inglés, a aprender un poquitico de la cultura y a obtener un poco de experiencia en otro país. Queremos contarles un poco cómo hemos vivido la pandemia aquí. Bueno, el tema de la pandemia fue un aspecto que nos afectó a todos. Nosotros al principio teníamos mucha angustia, mucho temor de salir, de que alguien se nos acercara. Pero a medida que el gobierno iba implementando como normas,
nos dimos cuenta que las personas acataban muy bien lo que ellos decían. Entonces poco a poco las cosas fueron mejorando mucho. Vimos que, digamos, que el número de afectados redujo muchísimo. Entonces hoy por hoy vivimos una pandemia muy tranquila, muy normal. Podemos salir, obviamente todo está cerrado, pero salimos con algunas restricciones. Y digamos que algo que nos afectó en este tiempo fue que ambos perdimos parte de nuestros trabajos, pero como que Dios fue fiel y como que aparejó como un nuevo trabajo, un trabajo fijo, un trabajo estable, y que hoy por hoy es como nuestro sustento. Entonces de eso damos muchas gracias. Y bueno, agradecerles como por este espacio, y queremos como ya despedirnos, decirles que los amamos, los extrañamos la iglesia, extrañamos Medellín, extrañamos Colombia, y les mandamos un abrazo muy grande. Chao. Hola, buenos días iglesia, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Juan David Suárez. Estamos junto con mi esposita Natalia y nuestro chiquito Martín y nuestro bebé que viene en camino para el 6 de agosto aquí en los Estados Unidos. Yo estoy estudiando una maestría en Ministerio y Teología. Ya completamos aquí el primer año y estoy muy contento de todo lo que el Señor nos ha estado enseñando. En estos tiempos desafiantes ha sido un poco complejo el tema de la realidad de estar aquí pues encerraditos en casa, con un pequeño corriendo por toda la casa y mi esposita embarazada. Pero ha sido maravilloso también lo que hemos podido ver de parte del cuidado del Señor, su protección, su provisión. Y bueno, les pedimos oración, obviamente, por todo el proceso de parto, por todo el proceso como de este bebé que llega, que nos podamos acomodar, que podamos ajustar muchas cosas en nuestra dinámica. Y les mandamos un abrazo grande, grande, grande. No se imaginan cuánto los extrañamos, cuánto los amamos y esperamos verlos pronto. Y bueno, el corazón se emociona de saber cómo el Señor los ha estado utilizando en medio de la ciudad y cómo anhelamos volver a estar allí con ustedes para servir juntos. El Señor los bendiga, hermanos. Chao, chao. Muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Mi nombre es Andrés Taborda. Pertenezco a la Iglesia del Rey del Estadio, aunque en este momento por la gracia y la misericordia de Dios me encuentro en República Dominicana haciendo un curso intensivo de teología. Muy agradecido con Dios y con la Iglesia por darme esta oportunidad y este privilegio de conocer más de Dios, más de su voluntad, de su palabra. También poder compartir con hermanos en Cristo de diferentes partes del mundo y viendo pues la mano de Dios, cómo nos permite ser edificados, cómo nos permite crecer en amor en medio de la convivencia. En este tiempo de cuarentena ha sido en parte un poco difícil por estar lejos de mi familia, que amo mucho, de la iglesia que amo, de mis amigos y conocidos. Y a pesar de que fallamos, pecamos y somos infieles, como dice la palabra, Dios permanece fiel, y he podido ver esa fidelidad de Dios, ese amor de Dios, como en medio de esta situación trae paz, fortaleza, me ha sostenido y me ha guiado pues a esperar en sus promesas. De igual forma, así como en Colombia, aquí hay un toque de queda, entonces no podemos sino salir pues a hacer las cosas necesarias, tomando las medidas preventivas y bueno, cuidándonos bastante. De igual forma ha sido una bendición porque Dios ha revelado cosas en nuestro corazón, de cómo volvernos a Él, cómo mejorar nuestra relación con Él y con los demás. Y bueno, yo creo que ha sido un tiempo que, aunque en parte ha sido difícil, he podido ver la mano y la gracia de Dios. Así que Dios los bendiga y bueno, espero verlos prontos. Hola. Hola, Nosotros somos los Holden. yo soy Mark Yo soy Jancy. Él es nuestro hijo Sam. y la hija Emma. Estamos en Nottingham, en Inglaterra. Hace aproximadamente 3 años. Estoy sirviendo al Señor como pastor de jóvenes y niños en la iglesia local. Sí, con niños desde la edad de Emma hasta los 18 años. Ha sido un tiempo muy bueno de servicio aquí. Y ahora con esta pandemia quizá ha cambiado un poco el rumbo, pero ha sido muy bueno porque hemos encontrado que ha sido como un sabático. Sí, este tiempo estamos mirando como un sabático. Estamos compartiendo con la familia en casa,
orando mucho, estudiando la palabra, viendo muchos videos de iglesias, varias iglesias aquí en Inglaterra y en Colombia. Sí, y hemos disfrutado mucho el Redil Estadio. Queremos saludarles, agradecerles por todo lo que hacen ahí detrás de cámaras y enfrente de cámaras. Y quiero saludar especialmente a la familia Ángel, a mi hermana, a mi cuñada, a mi sobrina y a personas que recordamos con mucho cariño. Ellos se saben aludidos, los amamos, los extrañamos y esperamos poderlos ver en algún momento. Mira, mi amor. Muchos saludos para todos, un gran abrazo. Adiós. Vamos a tener unos minutos para orar en este momento de la oración pastoral. El Salmo 130, en el versículo 6, dice: espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor. Y quisiera que en esta oración pastoral recordemos esta espera en que nosotros estamos incluso en este tiempo de la cuarentena, que ya es un poco más de 40 días, estamos anhelando el encuentro, anhelando reencontrarnos, pero que también este anhelo por este reencuentro sea un anhelo por un reencuentro mayor, tanto como un vigilante en la madrugada, en una larga noche, espera ver la luz del día. Bueno, oremos y confiando en el Señor y creyendo en el Señor. Dios, estamos delante de ti. Queremos pedirte que aumentes nuestra confianza y nuestra seguridad en ti. Que nosotros estamos anhelando el momento de reencontrarnos, que extrañamos profundamente el abrazo, el saludo fraterno con nuestros hermanos y lo estamos esperando, estamos anhelando este momento de reencuentro. Pero Señor, yo te pido que nos enseñes a anhelar el reencuentro contigo, que nos des anhelos por una esperanza más trascendente, que nos des un deseo mayor por un encuentro con el Dios que va a restaurar todas las cosas y que nos va a dar una confianza y una seguridad que no está limitada por nada. Yo te pido, Señor, que traigas una seguridad así, una paz así en nuestro corazón y un anhelo mayor por ti, por la grandeza tuya y por el amor y por el poder tuyo en medio nuestro. Yo te lo pido, Señor, y te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, después de esta oración vamos a tener el tiempo de la predicación con nuestro pastor Diego. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Les invito a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Dice así la palabra del Señor. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan un censo militar que abarque desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió: que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo, pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén y le entregó a David los resultados del censo militar. En Israel había 1.100.000 que podían servir en el ejército y en Judá 470.000. Pero Joab no contó a los de la tribu de Leví ni de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Dios también la consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Entonces David le dijo a Dios:
he cometido un pecado muy grave al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. El Señor le dijo a Gad, el vidente de David: anda y dile a David que así dice el Señor: te doy a escoger entre 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Gad fue a donde estaba David y le dijo: así dice el Señor, elige una de estas 3 cosas: 3 años de hambre, 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país, y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responder al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70,000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla, y al ver el Señor que el ángel la destruía, se arrepintió del castigo y le dijo el ángel al ángel destructor: basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro, y David le dijo a Dios: Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, he actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad: dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán el Jebuseo. David se puso en camino conforme a la palabra que Gad le dio en nombre del Señor. Ornán se encontraba trillando, y al mirar hacia atrás vio al ángel. Los 4 hijos que estaban con él corrieron a esconderse. Al ver Ornán que David se acercaba a su parcela, salió a recibirlo y se postró delante de él. David le dijo: véndeme una parte de esta parcela para construir un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Ornán le contestó a David: Su Majestad, yo se la regalo para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo. Pero el rey David le respondió a Ornán: eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Fue así como David le dio a Ornán 600 monedas de oro por aquel lugar. Allí construyó un altar al Señor y le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego oró al Señor, y en respuesta Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor le ordenó al ángel que envainara su espada. Al ver David que el Señor le había respondido, le ofreció sacrificios. En aquel tiempo, tanto el santuario del Señor que Moisés hizo en el desierto como el altar del holocausto se encontraban en el santuario de Gabaón. Pero David no fue a consultar al Señor a ese lugar, porque por causa de la espada del ángel del Señor estaba aterrorizado. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre, muchas gracias por tu santa palabra. La recibimos con santo temor y pedimos que por favor nos guíes por la gracia del Espíritu Santo para interpretarla adecuadamente, para ser fieles en la enseñanza. Usa este vaso de barro, por favor, para comunicar el mensaje del Evangelio, y permite que cada persona que reciba esta palabra sea edificada y atraída a la gracia que hay en nuestro Señor Jesucristo, para salvación y para santificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, ahí tenemos este relato de un episodio en la historia de Israel. David decide hacer un censo, uno de sus generales de mayor confianza se opone, pero la decisión del rey prevalece, sale a hacer este censo y antes de que termine, ya lo veremos más adelante, el capítulo 27, versos 23 y 24, antes de que termine viene un castigo del Señor y David, verso 8, reconoce su pecado, pero entonces le es enviado el vidente o profeta Gad, uno de los profetas más cercanos en la historia del reinado de David, a advertirle que Dios le traería una disciplina a él y a su pueblo, que el pueblo estaba de acuerdo con David en aquel censo político y militar, y les pone a escoger 3 castigos, 3 años de hambre, 3 meses de derrota ante los enemigos o 3 días de plaga. Interesante eso, ¿no? Una pestilencia quizás parecida a la que estamos viviendo en estos días. Esa pestilencia dejó 70,000 muertos y cuando el ángel del Señor se dirige a Jerusalén con su espada desenvainada, el Señor se arrepiente y decide no seguir la mortandad en Jerusalén. En cambio le ordena a David, este ángel con espada desenvainada, que le construya un altar y David decide comprar, no recibir regalado ese altar y allí construye un altar al Señor y ahí ya para toda la disciplina del Señor y se comienza el final del relato de este libro, que es la introducción de la construcción del templo en adoración al Señor, que se hace precisamente en ese lugar que compró David. Bueno, este es nuestro pasaje para el día de hoy. Estos textos bíblicos levantan muchas preguntas. Lo primero que quiero decir sobre las preguntas es que muchas de estas preguntas podemos escribir en el chat y enviarlas a la iglesia y saldrán en nuestro Pregúntele al Pastor. Preguntas sobre los lugares, sobre los nombres. Hay un nombre que aparece diferente en el relato de 1 de Samuel capítulo 24, los números de los que fueron censados y temas particulares sobre el ángel de Jehová, la espada, esto de que Dios se arrepintió. Bueno, todas sus preguntas son más que bienvenidas y siempre nos gozamos en las horas de la tarde, a las 5 de la tarde, por Facebook, hacer este tiempo de diálogo con el predicador sobre cómo podemos entender mejor esta escritura, pero también cómo podemos aplicarla a nuestra vida. Así que las preguntas que surjan también a lo largo de la exposición son muy agradecidas y nos dan la oportunidad de seguir edificándonos sólidamente en la palabra del Señor. Bueno, pero hay 4 preguntas que sí debemos contestar brevemente y las 2 últimas en particular porque nos ayudan a enfocarnos en lo que es central en este texto bíblico. Lo primero es la culpa de este censo. El texto de 1 Samuel capítulo 24 dice que el Señor conspiró y que el Señor indujo. Este texto dice que fue Satanás. Eso aparece como una aparente contradicción allí. Es interesante que los relatos de Crónicas son diferentes, no necesariamente contradictorios, pero diferentes, muchas veces complementarios y con un enfoque muy distinto. Y ya veremos que una de las razones es que Crónicas es escrito después de que el pueblo regresa del exilio babilónico. Y esto hace que las lecturas de todos los reinados tengan un énfasis especial. Ocurre con estos textos algo parecido con los evangelios, que llamamos los 4 evangelios, que es la misma vida del Señor Jesucristo, muchas veces relata la misma escena, pero desde una diferente perspectiva, como un diamante que se puede ver desde diferentes ángulos, y por eso algunas veces se mencionan más personajes, menos personajes, y elementos que no se contradicen, sino que complementan. El punto aquí de la culpa es muy importante, porque el libro de Samuel quiere resaltar la soberanía de Dios, que Dios es soberano, conoce todo lo que va a pasar y asegura la conducción de toda la historia. Pero esto no hace a Dios autor de la maldad. El hombre sigue siendo responsable. Para quienes tengan más interés sobre esto, en la confesión de fe que nosotros publicamos en nuestra página web, la Confesión de Londres de 1689, en el capítulo 5, habla de la providencia de Dios y explica en detalle, con textos bíblicos, cómo es que funciona esto de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero hay momentos de la historia que son particulares para mencionar esto. Por ejemplo, José le dice a sus hermanos, ustedes actuaron mal,
pero Dios estaba encaminando todo para cumplir sus propósitos y salvar una nación. Lo mismo ocurre con Job cuando dice, recibiremos de Dios bienes y el mal no lo recibiremos. Esto no hace a Dios autor del mal, sino conocedor y director de toda la historia. De hecho, en nuestra historia de hoy, ni Israel, ni David, ni el mismo Joab que criticó esta acción, consideraron que fue Dios el culpable de esta acción. Era claro que fue una decisión del rey, que fue aprobada y aplaudida por todo el pueblo de hacer este censo. Bueno, la segunda pregunta es sobre la gravedad de este pecado. Casi todos nos preguntamos, bueno, 70,000 personas murieron porque un rey decidió hacer un censo. ¿Qué de malo tienen los censos? Bueno, Dios ordenó censos en el capítulo 1 del libro de Números. Por eso se llama el libro de Números, porque es un libro de censos, que empieza y termina con censos. Capítulo 1, verso 1 al 3, capítulo 26 en adelante son censos. Y también Esdras, en el momento en que está escribiendo esta historia, está haciendo un censo de Israel, pero es un censo con diferente motivación. ¿Cuál fue realmente la gravedad de este pecado de David? Bueno, el texto no nos dice exactamente cuáles fueron las motivaciones de David, pero evidentemente fueron motivaciones que Dios vio, que Dios juzgó y que consideró un pecado gravísimo delante de su presencia. Es posible que David quería mostrarse como superior a Moisés. Los censos en esa época tenían objetivos económicos, seguramente para imponer nuevos impuestos, tenían objetivos militares y en particular políticos para mostrar el poderío a las naciones vecinas y quizás asustarlos, siendo una nación de unos 7 millones de personas, se calcula en el momento, con un ejército de casi 1.500.000 o más personas listas para la batalla. Esto haría temblar a muchos países alrededor de Israel. Más bien, David estaba queriendo mostrar su poderío. Noten el contraste entre el comienzo de David peleando contra Goliat y reconociendo su dependencia de Dios y su impotencia y viniendo en nombre de Jehová de los ejércitos, y ahora un David que quiere mostrar su poderío dependiendo de sus propias fuerzas y de sus propios logros. Algo parecido a lo que ocurre en Daniel capítulo 4, cuando Nabucodonosor dice, no es la gran Babilonia que yo construí con mis propias manos. Bueno, ese es nada más y nada menos que el pecado del orgullo, la autosuficiencia. A propósito, cuando los textos bíblicos describen la caída del ángel de luz, que era tan perfecto delante de Dios y que cayó, la caída de Satanás ocurrió precisamente por el orgullo. Esta es la respuesta a la pregunta sobre la gravedad del pecado. Pero hay dos preguntas más que nos van a dar un poco el paradigma para nuestro texto de hoy. La tercera pregunta es, ¿por qué Dios da a conocer su disciplina? Piénsalo por un momento. ¿No hubiera sido mejor que hubiera venido la plaga, como vienen todas las plagas? A lo largo de la historia ha habido sin número de plagas. Nos dicen que había un momento en Europa donde cada año había una nueva plaga. No había medicinas, no había vacunas, no había antibióticos, nada de esto. Entonces las enfermedades se difundían de manera masiva. ¿No hubiera sido mejor que Dios hubiera dejado que ocurriera la plaga en vez de anunciarla? Porque al anunciarla le estaba dando un texto jugoso para los críticos del cristianismo que dicen, no ve, ese Dios del Antiguo Testamento es cruel. ¿Por qué Dios da a conocer su disciplina? Y la cuarta pregunta, ¿por qué les pone a escoger entre tres diferentes disciplinas? Y esto nos permite notar la paradoja de este texto. Parece un texto en el que Dios está trayendo al debate delante de nosotros esta tendencia humana a juzgar a Dios. Juzgamos a Dios porque no nos ha dado algo, juzgamos a Dios porque nos ha hecho pasar ciertas situaciones en la vida, y quizás es común a todos los seres humanos esto de juzgar a Dios, de poner a Dios en un tribunal para que nos dé explicaciones, y precisamente parece que eso es lo que quiere este texto para nosotros. En un sentido, Dios está rascando donde pica, y esto tiene que ver con el título de nuestra reflexión. Miren el título que yo he puesto, no es un título nada más. Cuando piensas que a Dios se le ha ido la mano. Cuando piensas que a Dios se le fue la mano. Castigó en demasía a un pueblo
por el pecado de un rey que caprichoso, orgulloso, autosuficiente, decidió censar. Nos ayuda para ver esta perspectiva, ver los diferentes públicos que hay en este texto. Realmente hay 3 públicos en este texto. El primer público es Israel bajo el liderazgo de David. Están en la cima, en la cúspide del reinado de David. Es respetado, ha conquistado. Los textos anteriores describen sus batallas victoriosas y cómo todos los reinos alrededor le rinden pleitesía y tributo al rey David. Y precisamente en este momento es que ocurre este pecado y que Dios permite esta disciplina para decirle algo a la nación, para hacer algo con la nación, como veremos. El segundo público de este texto es el público a quien se le escribe la historia por parte de Esdras. Esdras junto con Nehemías, Zorobabel son los que acompañan el liderazgo de Israel cuando regresan después del exilio babilónico en el siglo VI antes de Cristo. Y Esdras está escribiendo esta historia para una nación que ha sido disciplinada 70 años. Y ellos necesitan regresar a construir su nación y a ver los propósitos de Dios con su pueblo en la promesa mesiánica de una nación redimida por Dios. Y es a ese pueblo que está regresando de una disciplina que se le cuenta la disciplina que recibió el rey David. Es muy interesante porque en ambas ocasiones no se consideró un castigo excesivo, por lo menos al final de esta historia. El mismo pueblo que conduce Esdras había sido disciplinado de una manera inclusive mucho más severa por Dios. En los final del libro de los Reyes, usted encontrará estas narraciones donde el rey Sedequías con sus propios ojos ve cómo matan todos los cortesanos, su propia familia y los más principales de Israel. Después de eso le sacan los ojos y más de 10,000 personas en una primera tanda son llevados como esclavos y durante 70 años son esclavos en Babilonia. Así que para el pueblo que escucha esta narración dirigido por Esdras, ellos entienden bien algo que se les quiere decir y espero que nosotros lo entendamos también. Y precisamente somos nosotros el tercer público que hay en esta historia, nosotros que leemos este texto. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? La semana pasada, en nuestro curso de membresía, una persona leyó la declaración de fe de la iglesia. Es muy importante que una iglesia publique su declaración de fe, eso es esencial para una iglesia. Y vio esta frase, que Dios se revela proposicionalmente. Y bueno, y dentro del curso hicieron esa pregunta, me encantó esa pregunta, porque pues no es muy clara la expresión, qué significa que Dios se revela proposicionalmente. Y tiene mucho que ver con nuestra historia de hoy, porque nos quiere decir la revelación proposicional que Dios no sencillamente está comunicando historias, y usted saque las conclusiones que quiera, sino que Dios está revelando su carácter y su propósito con nosotros. Porque mira, ni tú ni yo vamos a cambiar a menos que conozcamos al Señor. Nosotros no cambiamos por actos de buena voluntad y por fuerza de voluntad, buenos sentimientos o resoluciones. Nosotros cambiamos porque somos impactados por la revelación del carácter santo y lleno de gracia y de verdad de nuestro Señor, que se ha manifestado a través del Señor Jesucristo. También Él nos comunica sus propósitos y sus caminos. Es decir, esta historia no es solo para que hagamos el checklist y digamos, oh, qué historia tan interesante, sino que esta historia te habla a ti y me habla a mí y nos proponen, nos confrontan con nuestro pecado y nos guían a la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Así que lo que vamos a hacer al leer esta historia es mirar 3 cosas que debes entender cuando pienses que a Dios se le fue la mano. Esa expresión, se le fue la mano, yo no sé si nos escuchan o nos ven desde otras latitudes y en otros países. Estuve tratando de chequear esto, me doy cuenta que es común, pero no siempre es lo mismo, ¿cierto? Esta expresión de la mano, ¿no? Echar una mano, a veces decimos con los electrodomésticos en la casa, ¿no? La licuadora me sacó la mano, y evidentemente estamos queriendo decir algo, no, venga y écheme una mano, o no le meta la mano. En este caso, que se le fue la mano, es como que se exageró,
que no corresponde a algo que nosotros aceptaríamos o aprobaríamos dentro de algo que fuera sensato o coherente. 3 cosas que debes entender cuando pienses que a Dios se le fue la mano. La primera cosa es la gravedad del pecado. Tanto tú que nos escuchas por primera vez o que por primera vez estás siendo iluminado por la gracia de Dios para entender el Evangelio, como tú que ya caminas en medio de la gracia de Dios, en medio del pueblo de Dios, que ya eres discípulo o discípula de Cristo, necesitas entender la gravedad del pecado. Este texto es escrito para ver la gravedad del pecado. Cualquier pecado es infinitamente grave delante de Dios. Ahora, tú podrás decir que en la justicia humana, yo lo llamo la justicia horizontal, evidentemente tiene que haber diferentes tipos y grados de pecado. No se debe juzgar igual un robo que un asesinato, pero no es así delante de la justicia de Dios. Y especialmente no es así porque Dios ve el corazón. David sabía eso muy bien desde el día que Samuel buscó a su familia para ungir un hijo de Isaí. A David no se le invitó a la fiesta y Samuel tiene esta frase: porque Dios no mira lo que miran los hombres, Dios mira el corazón. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Y nota que no dice qué pecado. No dice la paga de un pecado grave, o la paga de un pecado de asesinato, o la paga de un pecado de adulterio o de mentira o qué sé yo. No dice la paga del pecado. Cuando un carro sale de la fábrica y sale defectuoso por alguna razón, no hay más que hacer sino retirar del mercado, inclusive no solo ese, sino todas las referencias de ese carro, porque hay el peligro de, y estas compañías lo entienden muy bien y por eso toman todas esas medidas de precaución. Ahora, el punto más importante que yo quiero que entiendas es que el pecado no es grave por lo que se hace o por lo que se siente cuando se hace, porque tú puedes no sentir nada cuando haces un pecado. El pecado es grave por a quién se hace y quién lo hace. Esto lo entienden muy bien los juristas cuando hablan, por ejemplo, de un magnicidio. Si una persona de tal importancia como un candidato político en Colombia que estaba a punto de ganar las elecciones, que ocurrió en el magnicidio de Luis Carlos Galán, tan apreciado por la población, tan deseosa que estaba la nación de luchar contra este demonio del narcotráfico, tan deseosa que estaba la nación de un nuevo cambio en una política más fresca, más liberal, de mayor derecho, de mayor igualdad, y alguien le asesina, pues la corte considera eso un magnicidio. No es lo mismo que matar a cualquier persona, por lo que esa persona es y representa. Igualmente considera la ley un delito contra un menor de edad, indefenso, que puede ser fácilmente engañado y aprovechado. ¿Se dan cuenta? El pecado no es grave por qué se hace o qué se siente cuando se hace, sino contra quién se hace. Y en este caso se hace no solo contra la majestad de quien es 3 veces santo, sino contra aquel que ha sido tremendamente bueno con nosotros, paciente y misericordioso. David entendía muy bien la gravedad de este pecado. Su pecado fue hacer un censo por orgullo y autosuficiencia, pero ¿no les parece que eso es mucho a la realidad de nuestra generación? La importancia que hay hoy en día en el like. Un cantante, no importa si está cantando una estupidez, si ha tenido en un solo día 3, 5, 10, 20 millones de likes o de seguidores o de reproducciones, inmediatamente está en la primera plana y se vuelve un personaje mundial que todo el mundo quiere entrevistar, que todas las marcas quieren atraer la atención usando su figura. En el antiguo Medio Oriente, censar significaba ser dueño. El que contaba era el que era el dueño de esas cosas. La gravedad del pecado, que nos adueñamos de la creación de Dios, nos sentimos dueños de nuestro cuerpo, y hoy en día una mujer se siente dueña de su cuerpo y puede hasta destruir la vida humana que lleva en su vientre, solo porque ella es dueña de su destino, es el capitán de su barco, cuando ese cuerpo es creación de Dios,
tiene que darle cuentas a Dios por el uso que da, pero no solo en esos casos que consideramos gravísimos, todos los casos son igualmente graves. Ahora, usted se va a preguntar, ¿por qué trata Dios así a su pueblo? Cuando usted lee esta historia, usted pregunta, bueno, ¿y los demás gobernantes de esa época, de las otras naciones, no hacían también censos? ¿Por qué Dios descarga su ira sobre su pueblo y no sobre el resto de la humanidad? ¿Por qué Dios es tan severo con su pueblo? Esta respuesta va a ser muy importante para usted. La razón por la que Dios no descarga toda su ira sobre las personas que no le conocen es una razón doble. La primera es porque esas personas van camino a un juicio eterno que se llama el infierno, la condenación eterna. Y eso debería hacerle a usted, mi amigo y mi amiga, temblar. Si usted ofende la gloria de Dios con su cuerpo, con sus pensamientos, con sus acciones, con sus palabras, y no es disciplinado inmediatamente por Dios, quiere decir que usted no es hijo de Dios y que va camino a un juicio. Eso debería hacerle temblar cuando sencillamente en la paciencia de Dios deja que eso siga pasando hacia adelante. Y la segunda razón es porque la palabra de Dios dice que en su paciencia Dios está esperando que usted se arrepienta. Es decir, Dios deja a los que no son cristianos vivir bajo la ley humana porque van a ir hacia un juicio eterno y porque está esperando que ellos se conviertan. Eso nos hace pensar que no podríamos interpretar este texto bíblico diciendo que el COVID-19 es un castigo de Dios contra la humanidad. Dios no actúa así. En primer lugar, cuando Dios castiga a su pueblo y disciplina a su pueblo, solo disciplina a los que son suyos. Y en segundo lugar, cuando permite cosas así en la humanidad es para llamarlos al arrepentimiento de la conversión, no para destruirlos, porque viene un día de juicio donde ya no habrá más esperanza. Así que mientras hay vida, hay esperanza de venir en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Yo les decía que Esdras estaba, cuando escribió estos textos, precisamente haciendo censos, y yo creo que Esdras lo escribió no solo por el pueblo, sino por él mismo. Qué peligro hay cuando empezamos a contar. Y yo debo confesar que en estos días en que nuestra iglesia funciona virtualmente, porque no nos podemos congregar, y cuánto anhelamos congregarnos, y nunca una pantalla de 2 dimensiones va a cambiar lo que es la fraternidad y la congregación cristiana. Pero es lo que tenemos y es lo mejor que podemos hacer para seguir predicando el evangelio y manteniendo a los hermanos bajo el cuidado de la palabra del Señor. Pero muchas veces caemos en esta tentación de mirar cuántas personas nos vieron, contar, como si eso nos hiciera pensar que estamos bien o que estamos mal, o como si de eso dependiera nuestra identidad como cristianos. Y es un llamado de atención profundo hacia la gravedad de nuestro pecado, porque Dios ve el corazón, y Dios sabía lo que estaba pasando en el corazón de David y de la nación entera que aprobó y que apoyó a su rey en esta acción. La segunda cosa es la gracia que hay en la disciplina. El texto está escrito para que entendamos la gravedad de nuestro pecado, que cualquier pecado es una falta infinitamente grave delante de Dios. Pero el texto está escrito también para que veamos la gracia de la disciplina de Dios. Dios tiene pactada una disciplina con su pueblo. Noten que en esta historia David no vio a la disciplina como algo grave. David la vio como una expresión de la gracia de Dios. Verso 13. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor, note eso, es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres. Al leer este texto es fácil notar que David veía en la disciplina de Dios gracia y misericordia. David entendía muy bien con el pueblo de Dios escrituras como Hebreos capítulo 12. Dios a quien ama disciplina
y azota a todo el que ha adoptado y ha recibido como su hijo y como su hija. O Proverbios capítulo 3, verso 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor. Es claro para David que Dios está disciplinando, pero David también, como nosotros, consideró que a Dios se le había ido la mano. Si ustedes ven en el verso número 17, hace estas preguntas: ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo y mi familia. ¿Por qué castigas a todo el mundo por causa mía? El Señor no responde esa pregunta. El Señor, como hacemos los padres de familia, no le explicamos a niños menores de edad por qué estamos disciplinando totalmente. A veces damos algo de explicación. David tenía que entender en medio de esta situación que Dios estaba disciplinando. Pero noten que el reclamo que hace David en el verso 17 es después que él y los ancianos, nos dice al final del verso 16, que entonces David y los ancianos, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro, ahí mismo en la presencia del Señor. Miren la actitud. Es decir, yo puedo ver gracia en medio de la disciplina cuando tengo una actitud de postración, no de pelea con Dios. Esta actitud creo que es fundamental para nosotros. Dios está diciendo algo a su iglesia. Dios está diciéndole a la iglesia que la disciplina porque la ama. Dios está diciéndote a ti, creyente, que la disciplina es un señalamiento y un aseguramiento de que estás en Cristo. Es desde la enseñanza bíblica de la disciplina de Dios, donde beben dos doctrinas de la ortodoxia protestante que son de vital importancia. La primera es la doctrina de la perseverancia de los santos, el quinto punto de los cánones de Dort, donde afirmamos que Dios a una persona que ha perdonado sus pecados y le ha recibido como hijo en Jesucristo y le ha dado su Espíritu Santo, le asegura que nadie lo arrebatará de sus manos y hará todo lo necesario, si es necesario disciplina o bendición, para guiarlo a puerto seguro y asegurar su eternidad. La segunda doctrina es la doctrina de la santificación progresiva, donde afirmamos que Dios está construyendo en nosotros la imagen misma del Señor Jesucristo, a veces con su pincel, digo yo, a veces con su cincel, para marcar nuestra vida bajo la imagen misma de nuestro amado Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Así que cuando leemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, verso 32, que algunos dormían, una expresión para decir que habían muerto a causa de no examinarse y no participar decorosa y adecuadamente en la Santa Cena, en la mesa del Señor. No debería extrañarnos. Ahí el texto mismo está diciendo que Dios quita la vida a algunos de sus hijos en medio de procesos de disciplina. Cuando Dios ve que no van a funcionar, y Él lo sabe muy bien, Él prefiere quitarles la vida a algunos de sus hijos. Eso debería estremecernos como hijos de Dios, pero también asegurarnos como hijos de Dios. Piense esto. El Hijo de Dios, a quien por disciplina se le quita la vida, no se le está haciendo ningún dolor, sino dándosele un regalo, porque pasa a la presencia de Dios y va a disfrutar de la eternidad con Cristo. Los que sufren son su familia y la iglesia, que deja de tener esta persona en su comunión y sufre el perder este recurso de un hermano o hermana, un familiar que partió con el Señor. Pero el texto en 1 Corintios 11 continúa diciendo que la razón por la que somos disciplinados es para no ser condenados con el mundo. Es la misma afirmación de 1 de Pedro capítulo 4 verso 17, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, y que si comienza por la casa de Dios esta disciplina, ¿qué pasará con aquellos que no son de Dios? Y esto debería llamar de nuevo al arrepentimiento y a la fe a todos los que no conocen al Señor. Esdras escribe estos textos en un momento en que el pueblo de Dios está regresando de la disciplina, y cuando regresas de la disciplina debes postrarte como David y entender el derecho que tiene el Señor y la necesidad que tenemos. Pero noten que nuestro texto no termina ahí. La tercera parte de nuestro texto es dedicado a los primeros pasos que se dieron para la construcción del templo. Y este factor es esencial en nuestro texto. David se sintió él mismo el centro,
autosuficiente y orgulloso de todo aquel magnífico reino que él había creado. Los que regresaban de Babilonia se sentían que eran las víctimas y el centro de lo que Dios debería restaurar. Pero es en este momento que tanto David como Esdras están afirmando que hay que construir el templo. El templo afirma la centralidad del Señor. Así que de los versos 18 en adelante, el mismo Señor le dice que allí donde paró la espada debería construirse un altar de adoración a Dios. Hemos visto entonces que este texto nos enseña la gravedad de nuestro pecado, la gracia que hay en la disciplina, pero también la grandeza de la adoración. La adoración aquí que se establece a partir de la compra de ese terreno y de los primeros sacrificios, de lo que llegó a ser el templo de Jerusalén, que era el centro de la ciudad y de la vida de aquella nación, es una transición de estar centrados en nosotros mismos a estar centrados en Dios. El arrepentimiento es esencialmente un cambio de dirección, de estar centrados en nosotros mismos a estar centrados en Dios. Noten estos elementos sobre la adoración en nuestro texto. La adoración comienza después de que para la disciplina. Los ancianos se postran, verso 16, en la presencia de Dios junto con David, y allí es donde se les ordena hacer un altar para el Señor. Es el momento cuando experimentamos la disciplina de Dios, el momento donde somos llamados a la adoración. Y miren, y usted pensaba que la adoración comienza cuando llegan las bendiciones y que adoración es solo gratitud. Y por supuesto, hemos de adorar al Señor y no dejar de contar sus beneficios, como nos instruye la palabra de Dios en el Salmo 103. Pero aquí la adoración comienza cuando para la espada del ángel. En segundo lugar, la adoración comienza donde paró la disciplina. David pagó por aquel lugar. De hecho, más adelante vamos a saber que dio mucho más, verso 18, en el lugar designado por Dios. Dios es adorado como Él dice que debe ser adorado y no como a nosotros se nos ocurra ser adorados, porque se trata de adorarlo a Él, no de adorar nuestros sentimientos y nuestras experiencias, como erróneamente muchas personas piensan al llegar a una iglesia y dicen, es que yo no siento nada. No se trata de que usted sienta algo. Se trata de que Dios está en el centro y Él es adorado cuando ha mostrado su juicio, y Él es adorado en la forma y en el lugar que Él dice que es adorado. Y en tercer lugar, esta adoración se da como una experiencia de continuidad. Es en esta forma que se vive el arrepentimiento. Aquí hay un dato muy particular. En el verso 16 describen al ángel del Señor, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, en una aparición preencarnada, una teofanía o cristofanía del Señor Jesucristo. Y aparece allí el Señor con la espada desenvainada. Y noten que esa espada está desenvainada hasta el verso 27. La adoración se da mientras la espada está desenvainada. Y es cuando David obedece con el lugar, con los sacrificios y todo, que se envaina, se guarda de nuevo la espada. Esto, en mi opinión, nos habla de el santo temor del Señor. La adoración debería ser un momento de profundo arrepentimiento y de profunda fe, en el que estamos en la presencia del Señor y sabemos del juicio de Dios. El juicio de Dios sobre un mundo que no lo respeta ni lo reconoce, y al cual debemos amorosamente y compasivamente llamarlos al arrepentimiento de la fe. Pero también el juicio sobre la casa de Dios, que Dios nos hace temblar para que seamos hombres y mujeres que busquemos santidad y que no ofendamos al Señor. El problema no era el censo, porque en otros momentos Dios ordenó hacer censos. Aquí es el peligro de hacer aún cosas correctas, como trabajar por tu familia, como cuidar tu cuerpo, etcétera, pero con las motivaciones incorrectas. Dios, que ve el corazón, llama la atención al pueblo de Dios
porque todavía es un Dios que levanta su juicio con su espada sobre su propio pueblo y que nos llama a postrarnos en adoración en el momento, en la forma, en el lugar que Él lo señala. La gravedad de nuestro pecado, la gracia de la disciplina, la grandeza de la adoración como la oportunidad que tenemos de vivir continuamente volviendo a Él en arrepentimiento y fe. Noten que David y el pueblo de Dios actúan diferente a lo que pasaría, por ejemplo, con un adolescente que es disciplinado. Imagínense un adolescente que es disciplinado en casa y se le corta el internet por unos días en casa para que descanse de tanta exposición a videojuegos y demás. O un adolescente que es disciplinado y se le retira el celular, que es como el alma para muchos jóvenes, por un par de días. Sorpresivamente que ese joven venga a decirle: papá y mamá, yo les pido perdón, yo reconozco que necesito esto, por favor síganlo haciendo para que yo no consuma mi vida, ni malogre mis hormonas y mi mente en algo que no me edifica. Lo sorprendente en este texto es que el pueblo de Dios disciplinado termina postrado en adoración. La gran lección de David fue que cuando se le mostró la gravedad de su pecado, vio la gracia de la disciplina y se postró en adoración. Algunas aplicaciones para nosotros. Adoración. David mismo dice: no daré nada que no me cueste. Nuestra adoración debe costarnos. Debe significar algo de esfuerzo de nuestra parte en mostrar lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. No pidas adoración que guste. A veces me preocupa cuando la adoración es tan bella y salimos como flotando sobre nubes diciendo que la adoración fue extraordinaria y voy a ir a esa iglesia porque la adoración es extraordinaria. Si no es adoración a nosotros, sino adoración a Dios. Si es la postración de quienes reconocemos la necesidad de la disciplina y vemos allí gracia de Dios, deberíamos hacer algo que nos cueste. De hecho, David va más allá de comprar el lugar y después ofrece muchos más sacrificios. Eso hablaría de nuestras ofrendas y diezmos, hablaría de nuestra confesión de pecados, hablaría de nuestra concentración, hablaría de nuestra lectura diaria de la Biblia, hablaría de no buscar sentimientos placenteros en la espiritualidad, sino más bien una abnegación y una entrega a nuestro Señor, que seguramente después de que hemos hecho esto, como en el caso de David, habrá un gozo inmenso al vernos centrados en Cristo y no en nuestro ego tan contaminado y maltrecho. En segundo lugar, la adoración es comunitaria, es adoración del pueblo de Dios, no es a mi manera, no es personalizada, no es cuando quiera, donde yo quiera, es en medio del pueblo de Dios. Y creo que debemos crecer en estos días de confinamiento en un anhelo profundo de volver a estar juntos y en un aprecio por cada hermano y hermana de la congregación, diferentes a mí, tratados por Dios en sus propios pecados y luchas, en una forma diferente a mí, pero amar más y más la congregación porque es adoración del pueblo de Dios. David no hizo un altar para él hizo un lugar para el pueblo de Dios, porque no solo yo debo estar centrado en Dios, sino el pueblo de Dios ha de estar centrado en Dios y en su santa palabra. En tercer lugar, la adoración es una experiencia continua. No era una situación momentánea que David vivía. Él quiso construir, comprar ese lugar y todo lo que viene después de Crónicas, precisamente para mostrar que esto es una experiencia continua. Es decir, hay disciplina que no es correctiva, sino que es formativa. Era el lugar donde habría diariamente adoración al Señor, diariamente predicación y enseñanza de la palabra del Señor. En cuarto lugar, una adoración profundamente cristológica. Y déjenme para terminar mostrarles la belleza de nuestro Señor Jesucristo en esta escritura. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo, el Rey mesiánico, es diferente a David. David pecó y trajo castigo sobre el pueblo. Nuestro Señor Jesucristo no pecó y su vida
trae bendición sobre todo el pueblo de Dios. Por eso es llamado el segundo Adán. A causa del primer Adán, todos fuimos infectados del mal del pecado y vivimos las consecuencias permanentemente de él. Pero nuestro segundo Adán, el Señor Jesucristo, a causa de su obediencia y su entrega, ha ganado para nosotros las grandísimas y preciosísimas promesas de Dios a nuestro favor. Nuestro Señor Jesucristo no solo construyó un templo, Él es el templo. Él es el lugar donde adoramos a Dios. Él es el lugar donde se resuelve nuestro pecado y donde somos tratados por Dios. Él es el que nos muestra que nuestra vida tiene que estar centrada en Dios y no en nosotros. Y el Señor Jesucristo es el ángel que desenvainó su espada, pero que también envaina, guarda su espada. Permítame terminar con esa reflexión. En el verso número 13, David dice: estoy entre la espada y la pared. Y quiero dirigirme a los que no conocen al Señor Jesucristo todavía como su Señor y Salvador. No te pregunto si vas a una iglesia o no. Te pregunto si Señor Jesucristo todavía no es tu Redentor, el Señor de tu vida, el que te trae al arrepentimiento y a la fe permanente en Cristo. Él te tiene entre la espada y la pared. Y tú puedes tomar la decisión de pelear con Dios y decir: se le fue la mano porque no me dio lo que yo creía que merecía, o porque me dio más de lo que yo merecía por algún castigo, cualquier cosa. O tú puedes decidir postrarte ante Él, sentirte entre la espada y la pared, pero creer que Él también puede guardar su espada por el Señor Jesucristo, por su obra de redención. Dios paró el juicio sobre nosotros, nos da perdón de pecado y nos da la oportunidad de vivir en una nueva adoración, no de nuestro yo o de nuestro ego, que es nuestro ídolo favorito, sino en una vida de adoración y de gozo a nuestro Señor Jesucristo. Y permítame hablar también a los que ya son hijos de Dios, que nos sentimos en estos días particularmente entre la espada y la pared. Examinar nuestra vida y discernir en qué hemos fallado, en qué Dios está disciplinando. Es deber de cada cristiano evaluar en qué está siendo disciplinado por su Señor y ver allí la gravedad de su pecado, ver allí la gracia de Dios en la disciplina, pero ver allí la necesidad de una vida de adoración centrada en Dios. Que así sea, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por este lindo momento de poder leer tu palabra. Creemos que este texto bíblico que nos narra un episodio en el pueblo de Dios nos habla a nuestro corazón, nos confronta con la gravedad de nuestro pecado, nos deja ver la gracia de Dios en medio de la disciplina y nos llama a una vida de adoración. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Sigue guiándonos así como iglesia y sigue ofreciendo este mensaje de salvación por tu evangelio a quienes todavía no te conocen como único y suficiente Salvador y Señor. Así te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus casas a través de este medio, y les invito para que hoy a las 5 de la tarde nos sintonicen en nuestros canales YouTube y Facebook, donde podremos presentar preguntas y dialogar un poco más sobre el contenido y la aplicación de esta exposición bíblica. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Al terminar nuestra celebración de hoy, permíteme orar por ti y rogar al Señor que esta semana puedas vivir, practicar este evangelio, que tu adoración, que la adoración sea cambiada. Quizá hay tantas cosas que adoramos en nuestra vida y que el arrepentimiento nos lleva al cambio de adoración. Permíteme, acompáñame, oremos juntos. Dios, quiero rogarte por bendición abundante sobre cada amigo y cada hermano durante esta semana. Señor, que nuestra adoración
sea cambiada, que podamos recordar que quizás sea costosa esta semana, que debemos recordar que esta adoración ha de ser comunitaria, con las personas que estamos ahora viviendo la comunidad, pero anhelando el reencuentro para adorar juntos con nuestra amada iglesia. Que esta adoración esta semana sea continua, que seamos disciplinados para adorarte a ti, Señor. Y que recordemos que esta adoración está centrada en Cristo, no está centrada en nosotros, ni en nuestros gustos, ni en nuestros deseos. Yo te pido que esto sea una realidad para cada uno de los hermanos y amigos y también las personas que están llegando a la fe. Señor, que esta semana podamos adorarte con toda libertad y que sea una adoración como tú la pides, como tú la mereces, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga. Hoy vamos a encontrarnos a las 5 en nuestro espacio de Pregúntele al Pastor. Por favor, envía tus preguntas especialmente sobre el tema de hoy. ¿Cómo es la aplicación de este tema? ¿Qué preguntas te genera este tema? Envíalas por favor y hoy vamos a hablar sobre estas preguntas en nuestro espacio de Pregúntele al Pastor, 5 de la tarde por el Facebook de El Redil del Estadio. Que el Señor te bendiga.